tema que a mí me encanta, todo lo que es agudo, porque acá se ve una serie de terapias que uno se aplica bastante lo que hemos hecho en fisiología. ¿Alguien se acuerda del test de furosemida? ¿Sí? ¿Cómo corroboras? ¿Cómo corroboras? ¿Qué evalúa el test de furosemida? Función tubular, ¿verdad? ¿Dónde se secreta el furo? En el próximo. Túbulo con torneo proximal, ¿verdad? ¿Y de ahí dónde actúa? ¿En qué canal? Los cloresados de potasio. Muy bien. Yo quiero valorar función tubular más que todo, ¿no? Entonces, siempre van a ver eso. Por ejemplo, ahorita también, por eso que vine tarde también, hay un paciente en la UCI, en la Trinidad, por ejemplo. ¿No? Se le dio furosemida, no hubo respuesta. Apenas orinó 110 segundos y 24 horas. Y eso que le estaban pasando la infusión del tubo. Entonces, y está en diálisis. ¿No? Vemos resultado en diálisis. Entonces, es importante porque mucho se aplica a los pacientes críticos. ¿Y por qué es tan importante lesión renal aguda? Bueno, acá hay términos, ¿no? Van a encontrar ustedes como falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, injuria renal aguda, ¿no? Van a encontrar una serie de términos, pero el que actualmente se utiliza es el de lesión renal aguda. Creo que a veces en el hospital, por ejemplo, cuando vean fichas de neurología, van a ver probablemente ahí dice insuficiencia renal aguda. Y eso es porque, para que, digamos, el seguro pague al hospital por la atención que hemos hecho, utilizan ellos un código de enfermedad en el CIE-10, ese CIE-10 especial está desactualizado, no se han actualizado unos términos. Pero a nivel mundial ya se utiliza el término de lesión renal aguda. Entonces, ¿pero por qué es importante la lesión renal aguda? Ahí en esta diapositiva ustedes ven full números, ¿no? Acá estamos hablando de miles de millones de dólares en gastos solamente de atención en pacientes que tienen lesión renal aguda. Incluso, miren, a medida que se incrementa la creatinina, 0,3, 0,4, miren, cuando sube por encima de 2, la mortalidad se dispara. Anualmente en Estados Unidos mueren más de 300,000 personas. Aquellos que se hospitalizan, casi 1 millón de las personas que están hospitalizadas van a tener lesión renal aguda. Teniendo lesión renal aguda se prolonga la estancia hospitalaria, miren, de 3 a 5 días. Y obviamente se prolonga la estancia hospitalaria, más gasto, ¿no?, para el sistema de salud pública. Entonces, obviamente que la carga como global de mortalidad relacionada a la lesión renal aguda es muy alta. Sí, miren los costos. Estamos hablando de 9,000, ¿no?, casi millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de lesión renal aguda, tenemos que hablar de dos términos. Una que ha sido adquirida en el hospital, que es la más importante, y otra adquirida en la comunidad. En los países desarrollados, tanto como en países, ¿no?, como el nuestro, hay diferencias en algunas cosas. ¿Dónde más mueren? ¿En los desarrollados o en nuestro país? En nuestro país. Ustedes van a ver que acá, por ejemplo, la mortalidad, incluso hasta más allá después de los 3 años, en aquellos pacientes que tuvieron lesión renal aguda, son 300,000 personas. Y el 20% de ellos desarrolla enfermedad renal crónica en estadio 4, por ejemplo, en estadio positivo. Miren, ¿cuál es la característica típica de los pacientes que hacen lesión renal aguda en los países desarrollados? Los pacientes son mayores de edad, múltiples comorbilidades, ¿no?, lo que vemos, ¿no?, diabetes, hipertensión, de repente tienen cardiopatía isquémica, algunos son portadores de válvulas protésicas, portadores de stent, ¿no?, tienen acceso a diálisis allá más que acá, ¿no?, tienen acceso también a los cuidados intensivos. Nuestra unidad de cuidados intensivos también en el hospital es chiquita, ¿no? Por ejemplo, en el hospital de Almenara o en la realidad que se dividen en UCI 1, UCI 2, tienen camas con 15, por ejemplo, y acá tenemos solamente 8. Obviamente se ve, mientras más dinero hay, más capital, puedes implementar más cosas. ¿Y cuáles son las principales causas de lesión renal aguda en estos países? O donde hay más económicas. Dicen intervenciones postquirúrgicas. Principalmente aquellos que van a ser, por ejemplo, cirujanos cardiovasculares, esas cirugías de corazón, ¿no?, las cirugías cardíacas son las que van a producir más lesión renal aguda, ¿sí? Y obviamente factores iatrogénicos. ¿Qué es el iatrogénico? Es culpa nuestra. Al administrar, por ejemplo, aminoglucósido, de repente a dosis no corregida, o cuando nos prolongamos el tratamiento, o cuando damos, por ejemplo, AINES. ¿Y cuál es la diferencia con países en desarrollo? ¿No? La población, miren, nos afecta a pacientes más jóvenes, no es como el anterior, eran mucho mayores. El problema es que acá nuestros pacientes tienen dificultad para acceder a un servicio de atención. Y como estadística, las mujeres en los países en desarrollo son las que tienen más lesión renal aguda. ¿Cuáles son las causas? En el anterior eran cirugías cardíacas y culpa nuestra, ¿no? Acá, por ejemplo, son la sepsis, depresión de volumen, o sea, la deshidratación, infecciones,
toxinas. Acá que se ve bastante. Hemos visto bastante lesión renal aguda, por ejemplo, en los pacientes que hacen leptospirosis. Acá hay leptospirosis. Acá también que hay dengue, ¿no? El dengue grave, por ejemplo. Los que trabajan en la agricultura, ¿no? Intoxicaciones, ¿no? Con herbicidas, envenenamientos, eso es muy importante acá en el hospital. Y obviamente se mueren más, a diferencia de otros pacientes que están en países en desarrollo. Mueren más pacientes también, casi 5.6 mil millones, y acá solamente 1.000 millones, ¿no? En países en desarrollo. Cuando uno hace estadística de lesión renal aguda en lo que es unidad de cuidados intensivos principalmente, esta prevalencia, esta incidencia va a variar, ¿no? Dependiendo en qué contexto tú estudies. Ustedes están viendo que la incidencia, por ejemplo, de lesión renal aguda en hospitalizados, ¿no? Va a variar, por ejemplo, desde un 12% hasta un 32%. Y en la comunidad, solamente encontramos a un 8.3%. Acá, por ejemplo, la incidencia según CADIGO, ¿ustedes saben del CADIGO algo? Para clasificar lesión renal aguda hablamos de CADIGO, 3 tipos, CADIGO 1, 2, 3, que vamos a desarrollar. Y en base a eso, ustedes están viendo cómo hay mayor necesidad. Dice, usando CADIGO, 1 de cada 5 adultos hospitalizados para desarrollar lesión renal aguda, y en el caso de los niños, 1 de cada 3 niños para desarrollar lesión renal aguda si estamos hospitalizados. 5 de acá se hospitalizan en el hospital, probablemente uno haga lesión renal aguda. ¿No? Acá, mortalidad. Miren lo que se mueve. Si hablamos de lesión renal aguda, sí, en total, un 23% de los pacientes se van a morir. Pero si estos pacientes, a medida que empeora la lesión renal aguda y llegan a necesitar, por ejemplo, diálisis, miren cuánto mueren, casi el 50%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 2 que hacen lesión renal aguda, uno se muere. Por más que intervengas inclusive, por más que le hagas diálisis, se va a morir. Entonces es grave tener lesión renal aguda. En COVID, acá el 80% de los pacientes fallecieron. En COVID hicieron lesión renal aguda. El 80%. Obviamente, ¿por qué? No había acceso a diálisis. No podía, teníamos apenas un equipo. No podíamos brindar diálisis diaria como debería ser. Hay una tecnología que se llama para este tipo de pacientes, se llama terapia de reemplazo renal continua. Son diálisis de 24 horas continuas durante 72 horas. Acá hacemos diálisis solamente de 3-4 horas máximo por día. Si el paciente tiene suerte, le hacemos todos los días. Pero si hay cantidad de pacientes, hay un nefrólogo, es algún equipo, nunca que hagas todos los días. ¿Verdad? Entonces esa es la desventaja de países en desarrollo. Miren, la cantidad de casos de lesión renal aguda que van incrementando, se van reconociendo con los años, obviamente hay más comorbilidades. Acá, por ejemplo, en este cuadro sí se hizo una modificación. Por ejemplo, si es que se incrementa la creatinina más de 0.3, ¿no? Es la definición de lesión renal aguda, miren cómo el paciente se puede morir. Tiene un riesgo de casi más de 400%. Si sube más de 0.5, la mortalidad se incrementa entre 5 y 6. Si sube más de 1, la mortalidad se dispara hasta 10 veces por encima del valor. Y si la creatinina sube a más de 2, entre 16 y 18 veces el riesgo de morir. Entonces es bien grave ¿sí? Tener lesión renal aguda. En este estudio, por ejemplo, de Irlanda, este país, se hizo un estudio de 2005 al 2015 y se tomó como base estándar el año 2005 para clasificar lesión renal aguda. Se hizo el análisis durante todo este periodo y miren, hoy día es 400% más probable que antes tener lesión renal aguda. ¿Por qué creen? Y en ese país. ¿Está? Esperanza de vida, ¿no? La edad y ser varón. Vivimos más ahora, ¿no? Nos hacemos más ancianos, si son diabéticos, hipertensos, tienen problema cardíaco, obviamente vamos a ser susceptibles, ¿no? A cualquier tipo de patología. Obviamente, la mortalidad, nuevamente, ¿no? La incidencia. Entonces, ¿cómo defines lesión renal aguda? Una pérdida abrupta, ¿no? de la función renal que se manifiesta, ¿no? En un aumento de los niveles de azúcar, ¿no? Principalmente, ¿qué cosa? Urea y creatinina, ¿no? Esa es una parte. Y también se relaciona a disminución de diuresis.
¿sí? Entonces, en nefrología, lesión renal aguda, siempre, ¿no? Tiene que tener la cabeza, creatinina, diuresis, creatinina, diuresis. Eso tiene que estar siempre en la cabeza. Otra definición, síndrome clínico, deterioro brusco de las funciones renales, descenso de diuresis y aumento de concentración de nitrógeno. Y esto pregunta examen. En este cuadro, ustedes están viendo diferentes definiciones de lesión renal aguda. Aquí, lesión renal aguda, AKD, ¿no? Enfermedad renal aguda, CKD, enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo. Aquí, de 1 a 7 días. AKD, ¿no? Acute kidney disease, ¿no? Enfermedad renal aguda, del día 8 hasta el día 89. Y si dura más de 3 meses, más de 90 días, enfermedad renal crónica. Grábense bien este cuadro porque yo les voy a poner un caso clínico para que apliquen esto. Pregunta examen, ya les voy a examen. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios? En la mayoría, incremento de la creatinina, ¿no? Más de 0.3 miligramos en cuánto tiempo? En 48 horas, o cuando se incrementa más del 50% de la creatinina basal en los últimos 7 días. En aquí, ¿hay criterio de daño estructural? No, dice que no está definido. Pero en AKD ya hay daño estructural. ¿Qué daño estructural es este? La presencia de albuminuria o proteinuria. Entonces, eso ya me está hablando de que hay un daño renal. Incremento de marcadores de daño renal, albuminuria, hematuria, piuria, que son los más comunes. A veces en la rotación les digo, ¿no? Un paciente a la vez, ¿no? Un paciente, uno nada. Puede tener lesión renal aguda, puede tener enfermedad renal crónica, puede tener síndrome nefrótico, puede tener síndrome nefrítico. ¿Las 4 cosas a la vez puede tener? Sí, sí puede tener. Entonces, ustedes están viendo, por ejemplo, acá en el contexto, un paciente con enfermedad renal crónica. Vamos a hacer de cuenta que el paciente tiene diabetes de 20 años de evolución y tiene enfermedad crónica en estadio 2, vamos. ¿Sí? ¿Qué le dio? Le dio COVID. Vamos a decir que le dio un COVID. ¿Ese COVID qué va a hacer? Obviamente le produce daño pulmonar principalmente. Entonces no se oxigena bien la sangre, no le está llegando buena oxigenación al riñón. ¿Qué pasa con ese riñón ya dañado? Porque tiene enfermedad renal crónica. Sube la creatinina. Entonces, digamos, estaba con una creatinina basal de 1.5, le da el COVID y esa creatinina se le dispara a 2, al día siguiente le sube a 3, al día siguiente a 3.5, 4, doctor está bajando la diuresis. ¿Qué está haciendo? Lesión renal aguda. Entonces ese paciente tiene enfermedad renal crónica y una lesión renal. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Lesión renal aguda en enfermedad renal crónica, lesión renal aguda sobreimpuesta en enfermedad renal crónica. Esa lesión renal aguda se tiene que resolver antes de los 7 días, ¿sí? Porque es hasta el día 7. Si no se resuelve y el daño persiste, ¿a dónde entramos? AKD, ¿no? A la enfermedad renal. ¿Se dan cuenta? Son síndromes que están ahí. Consulta, ¿qué término de reagudización de la enfermedad renal crónica se refiere? Sí, antes se utilizaba, pero como que no, incluso cuando tú lees textos en inglés, no se habla de reagudización. Siempre te hablan de lesión renal aguda o sobreimpuesta en enfermedad renal crónica. O a veces pueden poner enfermedad renal crónica descompensada. Algo así. Muy bien. Y acá. Miren, lesión renal aguda, del día 0 al día 7. Incremento de la creatinina, más de 0.3 miligramos, ¿no? En 48 horas. 48 horas. Entonces, del día 0 al día 2 estamos hablando de una lesión renal aguda que podemos revertir. Si actuamos rapidito y reconocemos el daño renal, podemos evitar que el paciente pierda ¿qué cosa? Nefrosis, pierda función renal del reserva y se pueda mantener, pueda tener los riñones intactos. Pero pasado ese periodo de 48 horas, estaríamos entrando dentro del concepto de una lesión renal aguda persistente. ¿Sí? Y si persiste, obviamente, continúa ¿qué? Enfermedad renal aguda, y si no solucionamos, termina en enfermedad renal crónica. Muy bien, la creatinina sérica, ustedes saben, como la diuresis va a medir la pérdida de la función renal, pero no miden lesión renal. ¿Qué mide la lesión renal, la estructura renal? La proteinuria. Muy bien. Hay pacientes que a veces tienen ausencia de marcadores de lesión, pero sin embargo, yo puedo hacer una biopsia, por ejemplo, y puedo encontrar daño. Más adelante vamos a hablar de esa clasificación.
Los YEC y los ARA pueden afectar la tasa de filtración glomerular. Obviamente, puede ser algo funcional, algo hemodinámico que se puede revertir. Muy bien. Esto no les voy a preguntar, pero para que ustedes vean que cada año, a veces cada vez se van reuniendo los grupos hasta que determinan o van cambiando las definiciones de lesión renal aguda. Por ejemplo, acá lesión renal aguda lo han dividido, miren, el 1 en 3 estadios: 1S, 1A, 1B. El 2 en A y B, el 3 en A y B. Obviamente esto relacionado con la presencia de biomarcadores. ¿Qué biomarcadores conocen ustedes? ¿Ah? Cistatina C, ¿qué otro más? Por ejemplo, hemos revisado en función tubular, por ejemplo. Legal, hemoglobinas, ¿qué más? Las KIN, las moléculas de daño renal, tipo 1. ¿De acuerdo? No se acuerdan. ¿Cuál es la dificultad que encontramos cuando evaluamos pacientes cuando llegan al hospital? La mayoría a veces ni siquiera ha ido nunca a un consultorio. Cuando llegaron al hospital, cuando se pusieron mal. ¿Sí? Y vemos ahí que tiene creatinina 1,5, 2 de creatinina. Tú no sabes si es agudo o es crónico. ¿Sí? A veces estamos en ese problema cuando no hay. Entonces, ¿qué hicieron acá en este trabajo? Quisieron utilizar MDRD, no CKD, sino MDRD, para valorar o para obtener una creatinina supuestamente basal del paciente. Para en base a eso definir si tu paciente en este momento que está en la emergencia tiene lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto habrá sido creatinina basal. Menos si el paciente tiene una enfermedad renal crónica. La mayoría de los pacientes van a ser enfermedad renal crónica. La mayoría de sus pacientes, hagan la especialidad que hagan, van a ser diabéticos e hipertensos. ¿Sí? Son enfermedades crónicas. La mayoría de los pacientes van a tener problemas cardíacos. Entonces, utilizaron unos gráficos para comparar dos métodos, ¿no? Para calcular creatininas basales. Ustedes están viendo, ¿no? Utilizaron MDRD. Cuando vean esta letra M, han utilizado MDRD, asumiendo que su tasa de filtración era de 75. Y acá, MDRD, asumiendo que su tasa de filtración era 100. ¿Sí? Para calcular. Por ejemplo, ¿no? La doctora entró a la emergencia, 2 de creatina. Y de repente por ahí era hipertensa. ¿Sabes que su basal 2? O ese 2 ha subido por algún motivo que la llevó a la emergencia. ¿Alguna vez te has hecho control? No. ¿Alguna vez algún médico te ha pedido creatinina? No. Entonces ahí es en ese contexto en el que quiero que capten. No sabemos cuánto es su basal. Entonces en este estudio intentaron hacer eso utilizando MDRD. Obviamente también lo calcularon o utilizaron también CKD. ¿Sí? Ustedes saben que el CKD es mucho más sensible, ¿no? Si la tasa de filtración es más de 60, para diagnosticar enfermedad renal crónica. Ojo, MDRD y CKD, ¿para qué? Para crónica o aguda. Es para enfermedad renal crónica. ¿Y por qué tiene que ver algo con la aguda acá? Porque justamente para saber cuánto era su creatinina basal. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Ustedes están viendo acá, ahí, en este gráfico, en la línea 0. ¿Sí? Luego hay líneas punteadas. 3 líneas punteadas, 3 líneas punteadas. La línea del medio punteada que se acercaba más a 0 era la correcta. ¿Qué te quería decir? Que la creatinina calculada a través de MDRD, dando una tasa de filtración glomerular supuestamente de 100, ¿no? Te ayudaba a calcular con mayor precisión la creatinina basal del paciente. ¿Y cómo calculan la creatinina basal del paciente? Porque cuando ingresó el paciente a la emergencia le tomaban creatininas seriadas, le trataban, obviamente en algún momento esa creatinina iba a mejorar y lo comparaban con la mínima que tenía durante la hospitalización y esa se asumía que era la basal. Entonces, ¿qué encontraron en este estudio? Que podríamos utilizar, si alguno quiere hacer estudio de investigación, podrían utilizar el MDRD de 100, ¿sí? Con tasa de filtración de 100, para poder calcular o estimar la creatinina basal del paciente, en caso que tú no sepas. CKD, también hicieron con CKD y con 100, pero ustedes ven que la línea gris no está muy pegada a la línea 0. ¿No? Miren acá. Estos puntitos no están muy pegados al 0, pero la verdad que acá, miren, la línea punteada prácticamente está en 0. Entonces, mientras más próximo a 0 esté, es mucho mejor el método de estudio. El cual lo dice, ¿no? Subrogar tasa de filtración glomerular estimada de MDRD de 100 es mucho mejor que la de 75. Y entre MDRD y CKD, en este estudio, MDRD. No se vayan a confundir.
MDR dice que es para enfermedad renal crónica. Estamos en clase de agudo. ¿Qué tiene que ver? Sino que se ha utilizado esto para tratar de calcular la creatinina basal de aquel paciente que nunca se hizo un control en un consultorio. Causas de lesión renal aguda. Se la saben ustedes de memoria. Lo que se decía, ¿no? Prerrenal, renal y postrenal. ¿No? La prerrenal es la hemodinámica. La que se tiene que ver. Todo lo que tenga que ver con depresión de volumen. Y esta revisión es actual 2025. Miren, la mayoría de nuestros pacientes, ¿qué tienen? Son mayores de 65 años, tienen enfermedad renal crónica, son diabéticos, tienen anemia, tienen falla cardíaca, ¿no? Y encima, problema de hígado graso. Todo eso tienen nuestros pacientes. Ya no es como antes, pues, ¿no? Antes éramos más sanos, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestros pacientes tienen eso. Voy a ser dermatólogo, doctor, yo no voy a ver. Sí, vas a ser dermatólogo, pero vas a ver pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica. Puedes ser cirujano plástico, pero cuando hagas tus cirugías reconstructivas, también vas a ver probablemente pacientes con diabetes. Salvo, pues, ¿no? Que te dediques al estético. Pero la esencia del plástico es la cirugía reconstructiva. Los pacientes que tienen cáncer de mama, el oncólogo, el cirujano oncólogo, le vuelve a la mano, ¿qué hace el cirujano plástico? Reconstruye. Diferente. Causas más comunes. Deshidratación. Miren, una revisión. Esta es una revisión de Latinoamérica. No es europea ni americana. Latinoamérica. 69%. Acá en Tarapoto, la selva. ¿Toman agua ustedes? ¿Cuánto de agua toman al día? ¿Quién no toma? ¿Cuánto tomas tú de agua? Como futura nefróloga. 3 litros. Nefrotoxinas, ¿no? 50%. Y miren ahí, shock séptico, cardiogénico y hipovolémico, 46%. La mediana de edad, 64 años, como les digo. Varones, la mayoría, 61%. Mestizos, 42%. Pues dice, aquí en Latinoamérica. Acá tenemos, ¿no?, la adquirida en la comunidad y la adquirida en el hospital. En la comunidad, miren, 26% va a llegar a diálisis, 20% fallece. En el hospital, 36% de los que hacen renal aguda hacen diálisis y el 43% se mueren. Casi se parecen a los anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, 2 que hacen lesión renal aguda, 1 se va a morir, por más incluso que intervenga. Por más que le hagas terapia, por más que le hagas diálisis, por más que le hagas diálisis 24 horas, 72 horas continuas, se va a morir. Doctor, en ese caso son cuidados paliativos, ¿no? ¿Ah? Cuidados paliativos. Se muere. Se va a morir. Se va a morir. La lesión renal aguda es así de grave. Pero entonces, ¿qué hacen? Da más miedo No, que se la muere. crónica. Por eso que en COVID, acá, como digo, el 80% de los pacientes que han hecho lesión renal aguda, que requerían de diálisis, han fallecido. Uno de sus compañeros publicó ese estudio. Pregunten, ¿sí? Pregunten a sus compañeros de hace 2 promociones, cuando fue la época del COVID, ¿no? Al año dializamos 30 pacientes con lesión renal aguda en el hospital. Ese es nuestro problema. Entre 25 y 30 pacientes con lesión renal aguda. ¿Cuántos se nos mueren? De 2, 1. La mitad. Esos 30, ¿quiénes han fallecido? Y de los 15 que sobrevivieron, Enfermedad renal la crónica. mayoría quedan con secuela. Estaría 3, estaría 4. Uno que otro por ahí se recupera así, plenamente. ¿Pero qué perdió? Función renal. Sí, pareció. Muy bien, bueno, para que lo lean ustedes. Acá, etiología nuevamente de Latinoamérica, una revisión actual, 2025. Electrospiros. Acá, en la selva, leptospirosis, fiebre amarilla, malaria, dengue, hantavirus, chagas, COVID, chikungunya. Las picaduras de insectos, algunos hierbas. Utilizamos ¿qué utilizan ustedes? Carambola, Sí. maca, mira, yacón. En Brasil, hubo un reporte de casos
Really? Bueno, era un caso, sino eran varios, que los residuos consumen bastante extracto de carambola. ¿Qué tiene el extracto de carambola? Bastante vitamina C. Rico en vitaminas C. Entonces, como tomaban el extracto purito sin diluirlo, ¿qué producían? Uropatía obstructiva, litiasis renal y lesión renal. Yo tengo mi No, extractito. Con no mi tomen extracto. Puro, todos los días, diluyan. O sea, debes de ser negra. Sí. Otra causa, ¿no? De lesión renal, está tomando la doctora carambola. Como recién. Coca-Cola. Sector de su ¿y la moja por qué? Ahí sí tenemos que revisar. No, porque es que la moja es bastante tomada en el Perú. Debe tener algún uso diferente que hayan encontrado. Realmente no lo toman así como nosotros siempre decimos. ¿Cómo tú tomas el café? Generalmente lo tomamos diluido, Claro. ¿verdad? Sí. Pero otros sitios toman la infusión. Doctor, lo mismo La con la esencia. carambola. Usted dice que es extracto, Exacto, o sea, entonces, ¿y la vitamina C dónde entra? todo lo que tenga que ver con extracto de frutas que sean ricas en vitamina C, Ajá. se recomienda que lo diluyan, ¿no? Para evitar esto, porque sí se ha reportado litiasis renal, uropatía obstructiva, cristales de oxalato de calcio, lo que va a producir, ¿no? Esos alimentos que son ricos en vitamina C. Eso uno puede decir, ¿no? ¿Para qué utiliza vitamina C? ¿No? Antioxidante, regenerativa, va a ser más joven, ¿no? Pero miren, puede pasar. También sí. Uña de gato. ¿Tú sabes cuánto de dosis de uña de gato das? ¿Cuánto es la dosis? Yo No. tampoco sé. Gotas. Gotas. ¿Cuánto es la gota? ¿Cuántas gotas? Ah, ya, por eso. ¿Qué dosis hay ahí? ¿Alguien sabe? Ese es el detalle con la medicina natural. O sea, no me opongo a que es buena, sí, pero que no se No sabe lo la dosis. dosifican, pues. ¿Qué dosis le estás dando ¿no? Por ejemplo, de uña de gato? No es como cuando das pues, un antibiótico o algo, ¿no? 500, 1 gramo, estás corrigiendo, ¿verdad? Que está estudiado, pero la medicina natural tiene dosis. Tres hojitas de laurel y eso te va a hacer ¿Y tu mamá? pero sí hay que tener cuidado. ¿Te salió bien? Con la medicina natural, sí, miren, puede estar asociado con lesión renal y condenan a su paciente. Postrenales, ¿qué es lo que se ve bastante en el hospital? Uropatía obstructiva. Sí. En varones, 70, 80 años, principal causa de uropatía obstructiva, ¿cuál sería? Esos abuelitos que van a llegar a la emergencia, Cáncer no de orinan. Cáncer de próstata. Próstata, HDP. En mujeres jóvenes, 40, 50 años, anémicas llegan al hospital de emergencia. MM de cervix, cáncer. Eso se ve bastante. ¿No? Uropatía obstructiva. Disfunción vesical, obstrucción uretra. Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes de hidronefrosis. Por ejemplo, ustedes ven acá, en esta ecografía, ¿qué es lo que ven? Hay como un coliflor, ¿no? Como un vacío. Esa es la hidronefrosis, eso no debería haber. Acá la imagen de tomografía, este riñón está aceptable, pero aquí hay una ligera hidronefrosis. Pero miren este riñón. Vacío, hidronefrosis. Acá, en un estudio parece de resonancia, miren, riñón bien llenito, completo, buen parénquima, pero ese lado está hueco, está vacío. Es que no es que esto no es aire, sino que es orina, ¿no? Miren acá, hidronefrosis, hidronefrosis. Miren cómo se puede ver en la ecografía. Hoy un compañero hecho ecografía. Entonces es fácil hacer ecografía. Entonces están viendo hidronefrosis. ¿Y cómo solucionan esa hidronefrosis? ¿Qué harían? Ustedes ven un paciente, varón, tiene hidronefrosis, hacen ecografía y encuentran esta imagen. ¿Qué harían? Hidronefrosis bilateral, tienen ambos lados. El señor no orina, la creatina se le disparó. ¿Conjuro? ¿Qué hace? Es que no. ¿Diálisis? No. ¿Ah? ¿Qué? Nefrectomía. No, muy agresivo. Ya lo condenas a ¿Ah? ¿Conjuro? Claro. Miren. Drenaje. ¿Pero cómo? ¿Ah? ¿Quién dijo drenaje? ¿Tú has dicho drenaje? Ya está cerca. Ya, ¿qué haces? ¿Por qué se genera una uropatía obstructiva? Ah, ok. Retirar el líquido. Hay una obstrucción. ¿Qué está obstruyendo ese riñón?
Un litro. La próstata, la grandota, puede ser bilateral. Un cálculo enclavado ¿dónde? En el uréter, ¿no? Y si es que es mujer, digamos ese NM de cervix, ¿no? De repente está tapando los uréteres y impide que la orina baje a la vejiga. Entonces, ¿qué haces? Retiro. Eso es lo que no hacen los hospitales. Vamos. ¿Qué? ¿Retirar eso? Vamos, ¿qué hacen? Ya vamos a poner, este es el ejemplo, varón, Retiración. HBP, llegó a la emergencia, no orina, está anúrico el paciente, le haces la ecografía y tiene hidronefrosis bilateral. ¿Qué hacen? Quita la obstrucción. ¿Cómo desobstruye, doctora? Mary, vamos. Pero si es un A ver, litro. como Cirugía. cardióloga, ¿cómo desobstruyes? ¿Ah? ¿Cómo desobstruyes, Mary? Operando. En la Cirugía. emergencia no lo vas a operar. Ah, no. El urólogo lo va a operar, sí, pero ¿tú qué haces en la emergencia? Porque esos pacientes llegan a la emergencia. Lesión renal aguda, se les va a morir. ¿Pero cómo? Sonda uretral. No, pues si hacen nefrectomía lo condenas a Una Y sonda. eso sí es nefrostomía. Muy bien. Nefrostomía. ¿Qué es la nefrostomía? el drenaje. Es como Un tubo, un catéter una taracosa. a través del riñón hasta acá. ¿Qué facilita? La salida de orina. Cuando hay esto, ¿qué está pasando con el parénquima? Está marcado en amarillo. Está Se adelgaza. Y en este parénquima, ¿qué están? Ahí están las nefronas. Entonces, mientras más delgado se hace ese riñón, no va a funcionar. Mientras más gruesito, como, ahí me gusta gruesito, ¿verdad? En ese riñón, esa ecografía. Si tú lo salvas ahí, ese riñón no le puede funcionar. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando probablemente de función renal de reserva, sino estaríamos hablando de función renal residual. ¿Sí? Mire, si tuviese HBP, ¿qué haces? Hipertrofia de próstata. Tiene hidronefrosis. Un abuelito, no orina nada. Le está doliendo la barriga, le tocas y la vejiga le está que le duele. igual nefrostomía. Tu creatinina trepó en 10. Su potasio está subiendo. Nefrostomía. ¿Qué haces? Nefrostomía. No, Sonda vesical. sondeas. Ah. Le pones catéter sonda Foley hasta la vejiga, desobstruir. Tremenda vejiga que está, va a salir. No. Obviamente ya cuando hagan urología le van a decir en qué momento hay que clampar, porque no es que se vacíe de total así la vejiga, porque si no presionas el maculo y no lo mandas a otro extremo. Pero esa es la solución de una uropatía obstructiva. Hay que desobstruir. Tienen que desobstruir. Muy bien. Miren, ¿cómo es la mortalidad por uropatía obstructiva? Algo tan simple, 93% al año. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que ustedes traten la lesión renal. Bien. La mayoría tenía, de los que tenían uropatía obstructiva, el 83% de esta corte, por ejemplo, tenían tumores malignos. Cáncer de vejiga, cáncer de cervix. ¿Sí? Bueno, acá no, próstata. Todos sabemos eso, que los niños mantienen la metastasis. Si se altera de manera aguda, se pierden todas las funciones. Alguien de repente va a querer hacer un estudio para su tesis. Un trabajo está bonito. Calcularon el número de nefronas. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas nefronas tienen? Hicieron un estudio con resonancia, midieron el volumen del riñón, midieron la corteza, le tomaron una biopsia, le hacen la biopsia renal, ahí está. Cuando hicimos una biopsia renal, ¿qué es lo que se puede ver en el microscopio? Eso se ve, ¿no? Y calcular. ¿Con cuántas nefronas nacemos? 1 millón por día. ¿Y a partir de qué edad empezamos a perder nefronas? 25, 30, algunos dicen hasta a partir de los 40. Acá en este estudio, por ejemplo, vemos el número de glomérulos de los pacientes que tenían de edades entre 18 y 21 años. Ustedes están en ese rango, ¿verdad? Miren cuántas nefronas tienen. 1 millón. Pero miren, las nefronas van disminuyendo en número hasta llegar a qué edad? A la edad de 70 a 75 años. ¿A cuánto bajó la tasa de filtración? En 0.
Por eso que se siente es el punto de corte. ¿Tiene enfermedad renal crónica? No tiene, es una pérdida normal. Se perdieron, ¿no? Nefronas no esclerosadas, pero miren, y las que se pierden se esclerosan. ¿No? Lo que están ahí son glomérulos esclerosados. Así deberíamos morir, pues, ¿no? Con más o menos la mitad de nefronas de cada riñón. Con 500.000 y no llegaríamos a diálisis. Pero ¿qué pasa? Pues acá nos da diabetes, nos da hipertensión, obesos, uropatía obstructiva, ¿no? Los que fuman, y perdemos nefronas. Acá, miren, el número de nefronas de acuerdo al grupo etario, cómo baja, ¿no? Hasta casi medio millón. Y a pesar de eso, miren cómo está su tasa de filtración. A pesar que ha perdido, miren la tasa de filtración de esa persona que está en el grupo de 70 a 75 años. Es una buena tasa de filtración. No llega ni siquiera a 60. ¿Por qué está en 96? Porque acá figura aparentemente 60 y acá está en 96. Porque las nefronas que quedan están trabajando al máximo utilizando la función renal tradicional. No llegarías a diálisis. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tienen lesión renal aguda? Miren, ustedes, nosotros, lesión renal aguda a edad joven. Tengo buena función renal de reserva, tengo 1.000.000 de nefronas por lado. Me da una lesión renal aguda y mi tasa de filtración cae, ¿verdad? Pero no llego a diálisis. Una persona de mayor edad ya no tiene más nefronas, ¿no? Ha bajado las nefronas, le da lesión renal aguda. En rosado, esta línea, tasa de filtración 0, menos de 15, ¿qué día? Diálisis. Imagínate si es diabético, es hipertenso. Acá, edad joven, perdí función renal por diabetes, no me estoy cuidando, me da una lesión renal aguda y al toque hago diálisis. Muy bien. Eso es lo que ocurre en lesión renal aguda. Todas las alteraciones que pueda haber prácticamente serían criterios de diálisis. Hipercalemia, hipernatremia, hiponatremia, ¿no? Como disnatremias, congestión pulmonar, edema pulmón, alteración de la función excretora. Obviamente se alteran síntomas de uremia, ¿no? Nos van a aparecer si es que hay lesión renal aguda. Cuando hay lesión renal aguda, ¿a qué órganos afecta? Miren, al riñón, perdón, al cerebro. Encefalopatía urémica, ¿no? Mediada por las toxinas. A nivel pulmonar, puede haber una complicación, un edema cardiogénico y un edema no cardiogénico. Eso es lo que nos va a ocasionar lesión renal aguda. Disfunción hepática, ¿no? Por sobrecarga hídrica, inflamación sistémica. A nivel de la médula ósea, obviamente, no vamos a sintetizar probablemente hemoglobina. Alteración a nivel del intestino, disrupción, disbiosis, todo lo que hacen en gastro. Falla cardíaca por sobrecarga hídrica. Todo lo que afecta. A nivel del enterocito, ¿no? Vuestros enterocitos sanos, se cuidan, dieta saludable, no toman Coca-Cola, ¿no? Broma, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué pasa en un paciente con diabetes? Bien, las toxinas urémicas alteran la barrera intestinal, alteran los enterocitos y hay translocación bacteriana. Ustedes han hecho en gastro, cirrosis hepática. Sí, hay translocación, ¿no? No, ahí van a ver por el tema de translocación bacteriana. Las toxinas urémicas se originan también a nivel del intestino. Hay toxinas urémicas ahí. Y obviamente eso va a contribuir ¿a qué? A la encefalopatía. A nivel pulmonar, tal como les decía, el efecto puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Si es cardiogénico es por sobrecarga hídrica, pero si es no cardiogénico es por presencia de reacciones, ¿no? De respuesta inflamatoria sistémica, el famoso CIRS. Hay un incremento de citoquinas, interleuquina 8, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. En ambos aspectos el riñón nos puede ocasionar insuficiencia respiratoria médica, ¿no? Nuestra unidad cardiorrenal. Por ejemplo, daño agudo en el riñón, daño agudo en el corazón. ¿Cómo se llama eso? Síndrome cardiorrenal Eric, vamos. Tipo 3, porque el tipo 1 es cuando hay falla cardíaca aguda, te ocasiona daño renal, ¿no? En el riñón. Tipo 2, falla cardíaca crónica,
daño. 3, 4. ¿Y el 5? Una enfermedad sistémica te afecta tanto riñón como corazón. ¿Por qué se afecta? Principalmente por sobrecarga. Se activa el sistema renina-angiotensina. ¿Qué hace la activación del sistema renina-angiotensina? Se jala más sodio y agua, te llenas de líquido. Se activa el sistema simpático. ¿Qué va a producir? Vasoconstricción de la aferente. ¿Y eso qué va a favorecer? Retención también de sodio y agua. ¿A nivel de dónde? Del túbulo contorneado proximal. Vamos, chicos. Despierten. ¿No? Hipertensión. Muy bien. Como están viendo. Lesión renal aguda siempre atribuye, dice, una disminución de la función estructural renal, pero no siempre lesión tisular. Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes de lesión renal aguda, pero leves. Ustedes están viendo las nefronas, ¿no? Una biopsia y el tema de las células de nivel tubular. Aquí está su leyenda, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un daño, se dañan las células, algunas células del túbulo, pero tenemos células progenitoras que se van a probablemente regenerar y van a ayudar, y al final el paciente, si tuvo una lesión renal aguda leve, ¿qué es lo que va a producir? Se va a recuperar al 100%, plenamente, ¿sí? Pero hay un incremento de riesgo de muerte cardiovascular. Muy bien. ¿Qué pasa si esta se hace moderada? Digamos aquí, calibre 2. Hay mayor daño, ya empiezan a aparecer células, ¿no? muertas, necrosis, hay mayor presencia de fibroblastos, las células progenitoras ya no se pueden dividir, pero los riñones o la función tubular, para tratar de compensar las células que ha perdido, ¿qué pasa? Se agrandan, se hipertrofian, ¿no? Para tratar de compensar. Entonces la función renal se recupera de manera parcial, hay algunas pérdidas ya de riñones, ¿no? Algunas se van a regenerar, otras no, y probablemente el paciente se quede con secuela. ¿Qué pasa con el AQI3? Esos que probablemente ya entran a diálisis. Más células necróticas, ustedes están viendo ya prácticamente han desaparecido las células. Tratan las células progenitoras de agrandarse para tratar de compensar la pérdida, pero el riñón ya no se recupera, ¿no? Hay una gran pérdida de la tasa de filtración, gran parte de las nefronas pérdidas, y obviamente ese paciente va a quedar en enfermedad renal. Medicamentos. Hay un medicamento que damos bastante, vancomicina. ¿Qué otros antibióticos te van a producir lesión renal aguda? Aminoglucosis. ¿Sí? ¿Qué? Contraste. Hay algunos que te dicen que sí o que sí. ¿Quiénes dicen que sí? Los radiólogos. ¿Quiénes decimos que no? No, hay bastante discrepancia entre si contraste el daño o no. Los YECA y los ARA, ¿en qué contexto te dan lesión renal aguda? ¿Cuando pones muchas dosis o cuando se pone? Si tu paciente está deshidratado, está con shock hipovolémico, está hipotenso, no le vas a continuar dando YECA ya. Le vas a potenciar lesión renal aguda en ese contexto. Se recupera, puedes volver a reiniciar YECA ya. ¿Por qué? Nefroprotector, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, algunos medicamentos que se utilizan para manejar la gota, ¿no? También te pueden producir, por ejemplo, nefropatías agudas por depósito de uranio. Consecuencias a largo plazo: pérdida irreversible de la nefrona, fibrosis y enfermedad renal crónica. Para que sigan leyendo. Otra complicación de la lesión renal aguda: hipertensión. La hipertensión a veces se cree que es causa, ¿no? de la enfermedad renal crónica, pero a veces la hipertensión es consecuencia del daño renal. Tener mucho en cuenta eso. Enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Como visto, ¿no? Mientras más daño haya tenido ese riñón, vas a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Miren, los sobrevivientes de lesión renal aguda, ¿no? presentaron un 22% de riesgo de presentar presión arterial por encima de 140/90. Los que sobreviven a lesión renal aguda presentan falla cardíaca en un 58%, infarto de miocardio 40% y accidente cerebrovascular en un 15%. Por eso es que la mortalidad es alta, ¿no? Mortalidad dice dentro de los 90 días posteriores a un evento de lesión renal aguda, 35%.
Dice las causas más comunes de muerte después de una hospitalización. Con un paciente con lesión renal aguda, enfermedad cardiovascular. 28%. Cáncer. ¿Qué tiene que ver? 28%. Miren, tipo de cánceres, en la mayoría hematológicos, geniturinarios. Este es el camino del riñón sano, le dio lesión renal aguda, se recupera, genial, ¿no? Recuperó la masa. Pero si no se recupera, ¿qué entra? La enfermedad renal aguda. Tenemos que tratar los 4 pilares, ¿se acuerdan? Evitar las toxinas, cambiar hábitos dietéticos, ejercicio, todo eso. Si se recupera, miren, podemos revertir algo. Pero si no, evoluciona la enfermedad renal. Aquí, esta fue una pregunta examen. A ver, de los 5 pacientes, ¿quién presenta la peor evolución? El paciente número 5, ¿no? Es el paciente probablemente que tenga. ¿Ah? Tuvo algo, ¿no? Infección. Y ese factor de riesgo no se ha estado corrigiendo bien. Y evolucionó de lesión renal aguda, enfermedad renal aguda. Como el daño persistía, no le daban los 4 pilares, no le corregían factores de riesgo, evolucionó a enfermedad renal. ¿Qué pasa con el paciente, el moradito, el número 4? Le dio un evento agudo, se corrigió antes de los 2 días, ¿verdad? Le habíamos dicho antes de los 2 días, si se revierte. Y si se revierte antes de los 2 días, ¿qué dice? Reversión. Se recupera plenamente. Por eso la lesión renal aguda tenemos que corregir antes de las 48 horas para tener la curva en el moradito. ¿Qué pasa con el verde? El 1. Fue muy severo su lesión renal aguda. Aquí 3, probablemente requirió de diálisis. Salió de diálisis, ¿se recuperó al 100%? No, quedó con algo de secuela. Pasaron los 7 días, quedó con secuela, se vuelve evolucionando y hizo enfermedad renal. Pues mientras más severo también es la lesión renal aguda, cuando ingresa, poca probabilidad de que puedas recuperar tus riñones al 100%. Pues el concepto de este gráfico, pregunta de examen probablemente, corregir en las primeras 48. Eso de ahí que menciona de corregir a las 48 horas, es cuando te llega el paciente a la consulta, o por ejemplo, yo Cuando lo detectas. Obviamente, ¿dónde lo van a detectar? Ustedes lo van a detectar. Ustedes lo van a hacer en el salud, van a estar en el centro de salud. No, doctor, creo que mi compañero se refiere a que la lesión yo pude haber tenido más días. No, sí, está bien, pero en el momento cuando se presenta el daño. Pero por más que hayan pasado ya días. Es que nunca te va a llegar al hospital alguien que esté con 2 días. Es Sí, no va a llegar al hospital. ágil. ¿Pero dónde va a 7 llegar? días. En la urgencia, en el centro de salud donde estés. Por eso Que alguien estamos se pueda hablando, aguantar. para que ustedes puedan reconocer y tratar eso. Estás ahorita, vamos a decir, estás en el Rioja, por ejemplo. ¿Ya? Tenía una paciente que ha hecho, vamos a decir, TEN. ¿Ya? Lo estás observando. Y se te complicó el día. ¿Qué tienes que hacer? Obviamente vas a monitorizar, ¿no? ¿Cómo vas a creatinina, diuresis? Pues si tú empiezas a notar, por ejemplo, entre diuresis y creatinina, sabes que la creatinina demora en subir, ¿verdad? Cuando pierdes cuánto? El 50%. Por eso no tenemos biomarcadores. Pero hay un marcador que te puede ir a diuresis, ¿no? Si tú vas detectando que la ritmo de diuresis está bajando, algo está pasando. Si tú corriges, puedes revertir. Pero si no lo has corregido, ahorita vamos a hablar de un equipo que hace eso. Nuevamente la evolución, ¿no? De la enfermedad renal crónica, ya se sabe. Lesión renal aguda, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. Se aplica estadios de CADIGO, 1, 2, 3. KRT es terapia de reemplazo renal. AKD también tiene sus estadios. Y enfermedad renal crónica sus 5 estadios. Acá, una serie de factores que van a desarrollar, que van a producir que tu paciente tenga lesión renal aguda. Si lo reviertes, genial. Pero si es que progresa el daño,
terminas en naranja. ¿Qué utiliza para hacer diagnóstico? ¿No? Creatinina, tasa de filtración, diuresis. Las definiciones que hubo de lesión renal aguda desde el año 2004. ¿No? Los cardiólogos, Mary, ¿cómo definían? ¿No? Daño agudo en el corazón. Y los nefrólogos vemos que da, o sea, y recién, desde el año 2000, estamos haciendo lo que los cardiólogos estaban haciendo desde el año 60. Para detectar, ¿qué estamos buscando? Lo que decimos, el equivalente a la troponina cardíaca, estamos buscando una troponina. Algo que nos ayude a detectar ese daño que tú quieres, para evitar que el niño se pierda. Rifle, eso lo utilizan bastante los rusos. ¿Quién va a ser intensivista acá? El Jason. Jason. ¿Sí? Intenso. Jason, tú vas a utilizar, por ejemplo, bastante rifle. ¿Por qué? ¿No? Se utilizó para clasificar la lesión renal aguda, ¿no? Riesgo, daño, paz. Básicamente los y el, o sea, lo que se contiene en la L ya es crónico, ¿no? Y ahí dice, ¿no? ¿Cómo definía Rifle lesión renal aguda? Deterioro brusco entre 1 y 7 días, que sea sostenido que dure más de 24 horas. Entonces dice que consideraba el deterioro de manera individualizada según raza, centro y estado nutricional. Esto se utiliza bastante en UCI, ¿no? Luego apareció aquí, otra clasificación 1, 2, 3. Nuevamente hay su definición, el por qué se utilizaba aquí. Y este es el actual que se utiliza acá, ¿no? Lo que les pregunto, y eso va a ser un examen, ¿no? ¿Cómo define lesión renal aguda? Incremento de la creatinina mayor o igual a 0,3 en 48 horas, o incremento de 1.5 veces o el 50% del basal, que se supone ocurre en la última semana. Volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en las últimas 6 horas. Yo les voy a exigir esto. Así que no les voy a preguntar calibre 1, 2 y 3. Eso ya para Shara, cuando la esencialidad, le voy a exigir esto. Pero para el examen, la definición de arriba. Para el examen práctico, la definición de arriba. ¿Sí? ¿Y por qué, doctor, tantas clasificaciones, tantas definiciones de lesión renal aguda? ¿Y por qué al final se elige CADI? Porque identifica más pacientes de lesión renal aguda que utilizando RIFE que utilizando RIFE. Entonces, eso va a costar explicarle a Jason. Y los de UCI, el comparativo, ¿no? Entre RIFE aquí y CADI, ¿no? En definiciones, ¿no? Para que se diviertan. Y miren, se hizo una encuesta en 2012, yo lo tomé de mi diplomado. Se encuestaron a 369 nefrólogos e intensivistas, Jason y yo. Polarizados a tratar lesión renal. ¿Qué hay eso? Es como que, a veces en diuréticos, en los pacientes con enfermedad renal crónica, es con el cardiólogo, pero lesión renal aguda es con el intensivista. Ellos quieren nuestra terapia, no lo queremos, ¿no? Así estamos. Difícil la relación. Sí. Ya digo, solo el 41% lo utilizamos. Ya como te decía, aquí está Jason, 31%. Esas son las dos definiciones que se utilizan más para definir lesión renal del año 2018. Ya la referencia. ¿No? Jason y Rico. Test de 3 de furosemida. Yo les decía que la furosemida es para eso, justamente para el vaso. ¿Por qué utilizamos furosemida? Bueno, ver función tubular, del paso también para saber si ese paciente va a responder al diurético y no va a entrar a diálisis. Yo les decía que el punto de corte es 200 mililitros. En una revisión de este año he visto que decía 150. De repente va a haber esas discrepancias, pero para nosotros va a ser siempre 200. ¿Sí? 200 en 2 horas. Pregunta:
¿Cuánto es la dosis de furosemida que vamos a utilizar para el test de estrés? Si es que no utilizó furosemida, 1 miligramo por kilo. Si es que el paciente ya estuvo utilizando furosemida, entre 1.5 a 2 miligramos por kilo. ¿Cuánto es la dosis máxima de furosemida que puede utilizar? 4 miligramos por kilo. No se olviden. 4 miligramos por kilo. Vamos a notar, siempre los cargos. ¿Cuánto es la dosis máxima de furosemida? Pesa un paciente 70 kilos. Vamos a utilizar la dosis máxima. 4. 4 por 70, 280 miligramos por día de furosemida. La ampolla viene de 20. ¿Cuántas ampollas vamos a utilizar? 14 ampollas. Y digas, wow, tanto. ¿Y qué se van a acordar? ¿Se acuerdan de la clase pasada en diuréticos? ¿Cómo era la curva de respuesta de diuresis en el paciente que tenía enfermedad renal crónica, por ejemplo, o enfermedad renal, síndrome nefrótico? Estaba desplazado hacia la derecha. ¿Por qué motivo? ¿Dónde está el apuro? A nivel tubular. ¿Verdad? Entonces, yo necesito que pase la furosemia del vaso hacia el tubular, ¿no? Hacia la zona intertubular. ¿Por qué no pasa? Por la bomba. Por la bomba sodio-potasio. Urea, muy bien. Entonces, si yo quiero ganarle a la urea, tengo que poner más dosis. Bueno, les decía, en los pacientes renales no se preocupen en dar más dosis de furosemida. Ustedes, pues, pero tú médico te vas a poner tus 280 de puro, te mueres, ¿no? Porque solamente nosotros vamos a dar una dosis mínima de furosemida, así nos va a dar una buena respuesta. ¿Cuántos días va a actuar? ¿Va a haber respuesta diurética? Más o menos 3 días, ¿no? Buena natriuresis. ¿Qué pasa al tercer día? Mecanismo de compensación, resistencia probablemente a la furosemida. ¿Cuál es el mecanismo más importante? Por el cual hay resistencia a los diuréticos, en este caso el furo, por remodelamiento de la neurona distal. ¿Qué es lo que se produce? Hipertrofia. ¿De qué células? El túbulo colector. ¿Qué células eran? La célula principal y la célula intercalada. Los túbulos lesionados ya no responden a los diuréticos debido a la pérdida de los transportadores de sodio, por lo tanto la ausencia de incremento de la diuresis tras la administración de un bolo de furosemida indica lesión del tubo. Obviamente, ¿no? Si hay ira, va a haber producción de orina, la creatinina va a dispararse, ¿no? ¿Y eso a qué va? Esto también es importante que ustedes conozcan. Hay incrementos de creatinina que son buenos y hay incrementos de creatinina que son malos. ¿Cómo es eso? ¿En qué contexto clínico es bueno que suba la creatinina? Miren. ¿En qué contexto? Náuseas, dolor, no sé. Un paciente con hipovolemia. ¿Qué le decía? Tú le dabas un inhibidor, producías probablemente más daño renal. Eso va a subir la creatinina. ¿Te origina qué? Cuando hay activación simpática, si es que tu paciente está con shock hipovolémico, ¿verdad? Un paciente con dolor y náuseas, sus posoperados, están con dolor, no orinan mucho, su creatinina ligeramente sube. Pero eso es un ascenso bueno. ¿Cuándo es malo? Sepsis, nefrotoxinas, nefropatía, uropatía obstructiva. Eso siempre les preguntaba, ¿cuál es más sensible para detectar lesión renal aguda? Diuresis. Miren, 38% de casos nos diagnosticó con la diuresis, con la creatinina 12%, y si utilizamos ambos, 50% de sensibilidad. Hay estudios, por ejemplo, en este caso los chinitos, ¿no? Para calcular, ¿no?, lesión renal aguda. Utilizaron su método Cerro. Ellos no utilizan el 50% de aumento de la creatinina, sino utilizan el valor de referencia del 25%. Lo compararon con Cadigo y predijeron presencia de lesión renal aguda con un nivel del 25%. O sea, lo más sencillo. Acá nuevamente la comparación entre Cadigo, ¿no?, rifle, aquí y aquí. No, les iba a preguntar lo anterior. Obviamente, a mayor severidad, mayor mortalidad. Cadigo fue más predictivo de mortalidad intrahospitalaria que rifle. Seguimos ganando a los de la UCI con Cadigo, ¿no?
ahí va, ¿no? Necesitamos biomarcadores, no tenemos biomarcadores. Esto se parece a la otra pregunta, ¿no? Mire, función renal, hay un daño renal, no detectamos, ¿sí? Daño renal no detectamos. Del día 0 al día, perdón, las primeras 48 horas sí son vitales para poder obtener recuperación total de riñón. Pero después de eso, ya es prácticamente una lesión renal tardía. ¿Qué es lo que utilizamos como marcador? Creatinina y gasto urinario. ¿Qué es lo que se está estudiando para detectar daños desde este estadio? Cistatina C. Cistatina a nivel de orina, dosaje de interleuquina 18, la molécula Q, cistatina C, el inhibidor, ¿no?, de la metaloproteinasa, y es el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 100. Modelo conceptual. Me voy a preguntar, ¿qué biomarcador ha demostrado mayor sensibilidad para detectar lesión renal aguda? Miren, Enegal. Desde el día, incluso antes del día 2, miren cómo está trepando. Acá Enegal, pero se utilizó Enegal en aquellos pacientes que tenían tasa de filtración mayor a 60. Si la tasa de filtración era menor a 60, Enegal no sirve. ¿Sí? Yo creo que sí se puede dosar, pero con trabajo de investigación. ¿Alguien se quiere animarlo? ¿Se quiere animar? Lo puede hacer. Acá entró la Universidad de Espada, ¿no?, con su proyecto de investigación. Sí, Espada. Pueden costear. Sí, gana. Esto quería también llegar. Miren, necesitamos biomarcadores, al igual que los carreros tienen su troponina. También queremos biomarcadores. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Creatinina. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá un riñón sano. No hay cambio funcional, no hay incremento de la creatinina, no hay disminución de diuresis, creatinina normal, no hay daño, biomarcador negativo, riñón sano. ¿Sí? Segundo cuadro. A eso se le llama la lesión renal aguda subclínica. ¿Cuándo es eso? Cuando tiene un biomarcador positivo, pero su función renal está normal, creatinina normal, diuresis normal. Acá, pérdida de la función sin daño, y es una lesión renal aguda prerrenal. La creatinina subió, probablemente la diuresis está bajando, pero no tiene biomarcador positivo. Y cuando ya está el daño establecido, obviamente el biomarcador positivo, creatinina alterada. ¿Dónde queremos entrar? Acá. Acá tenemos. ¿Dónde se origina la creatinina? El gran colesterol bastante. Comida, hígado, se metaboliza, creatina, fosfatinoides, enzima del músculo, su creatinina. Y ahora, si hay menos masa muscular, menos creatinina. Si el hígado está alterado, menos creatinina. Si tiene cirrosis, gástrica, ¿va a haber creatinina en el paciente? No. Va a haber un poco. Probablemente su creatinina aparentemente esté normal, pero ya tiene daño, quizás. Entonces, por eso es que la creatinina es insensible. ¿Cómo es insensible? Tardíos, inespecíficos, en lesión renal aguda. Aquí hay un contexto. Miren, tenemos el paciente que tiene mucha masa muscular, que va al gimnasio, creatina, proteína, ¿no? Llega a tu consulta, doctor, tengo creatinina, mira, está entre 1,5 y 2. ¿Tú qué dirías? Y sí, han venido a mi consulta 2 pacientes así, con creatinina de 1,5. ¿Creatinina 1,5 está normal? ¿Dónde se origina la creatinina? Músculo. Entonces, tiene más masa muscular, va a tener más creatinina. Entonces, en el musculoso, esa creatinina entre 1,5 y 2 es normal, no indica insuficiencia renal, no está mal de los riñones. Contexto 2, baja masa muscular, pacientes desnutridos. ¿No? Acá. Miren, su creatinina está por debajo de 1. Puede estar de 0,5, 0,4. Aparentemente está bien. Si siguen, cuando la tasa de filtración se perdió un 50%, no sube mucho la creatinina.
¿Sí? Tercer contexto, paciente deshidratado con shock hipovolémico. Miren acá, celeste. ¿Cómo está la creatinina? Aparentemente bajo. Se pierde función renal, la neurona 50% y recién empieza a subir, pero no es muy marcado. Paciente con sobrecarga hídrica. Perdón, este era el de la contracción. Paciente con sobrecarga hídrica. Aparentemente la creatinina está diluida. Entonces, hay lesión renal aguda, no sube mucho. Entonces, por ese motivo, en esos contextos, la creatinina no es muy útil para detectar lesión renal. Y esto es pregunta examen. Este es un ejemplo, ¿no? En pacientes con sobrecarga hídrica. Tiene paciente creatinina 1. Vamos a decir que este paciente tiene un volumen de distribución de 45 litros. Debe ser un paciente que pesa ¿cuánto? ¿60? 70 kilos. ¿Cuánto es el agua corporal total? 60%. El 60%. ¿No? Vamos a asumir que es una persona de 70 kilos. Entonces tiene no tiene sobrecarga hídrica, genial. Hace lesión renal aguda de 1, de 1-2. Aparentemente no hay lesión renal aguda porque no cumple el criterio de creatinina más de 0.3. Vamos en el segundo ejemplo. El mismo paciente, 70 kilos, se puso mal, le pasamos 15 litros de suelo salido de agua. ¿Sí? El volumen de distribución le suma 45 más 15. ¿Cuánto es? 60. 60 litros. Entonces esos 60, ustedes lo van a dividir entre el anterior 45 y lo van a multiplicar por el nuevo valor de creatinina que les salió. En este paciente, por ejemplo, tenía creatinina 1, se le pasó esta cantidad de líquido y yo le tomé una creatinina después de 3 días, pero está con sepsis, ¿no? Está mal. Según estos valores, ¿tiene lesión renal aguda? No, porque no subió 0.3. Pero si ustedes aplican adecuadamente el volumen de distribución, la creatinina corregida, ¿cuánto sale? 1.6. Entonces, ahí, en este contexto, ¿tiene lesión renal aguda? Sí. Sí, entonces ese exceso de agua que produce eso, ya no está bien en la curva. Otro ejemplo, cuando el paciente está deshidratado. Entró con creatinina de 1, lo estoy observando, perdió 10 litros por diarrea. A los 2 días le repito la creatinina, me sale 1.5. ¿Tiene criterio de lesión renal aguda? Sí, porque subió 0.3. Pero si corregimos el líquido que perdió, ¿cuánto sube? ¿Cuánto se corrige la creatinina? 1.2. Entonces, ¿tú tienes lesión renal aguda? No. Y acá, otro caso. Creatinina 1, aumentó 15 litros, le tomé a los 2 días, su creatinina está en 1.5, según eso sería lesión renal aguda. Pero si corregimos, miren hasta cuánto sube. Hasta 2. Obviamente eso te va a dar la severidad, ¿no? Te va a clasificar, probablemente ya no va a ser un aquí 1, pero va a ser un aquí 2. ¿Estamos bien? ¿Están cansados? Estamos bien. ¿Quieren descansar un rato? Vamos a seguir. Hay que seguir. Sí, deseo. ¿Sí? Sí. Es que le veo a Andrea que está allá. Sí, está ahí. Podemos morir la banda. Muy bien. Si gasto urinario es más sensible para detectarnos lesión renal aguda, creatinina va a ser el pronóstico. Y la evolución es peor con creatinina. Es lo que se ve acá. Hay mayor riesgo de progresión a terapias de reemplazo renal. Obviamente, ¿por qué? Porque la creatinina sube pues, cuando ya has perdido el 50% de función renal. Ahí está. Han comparado, por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen lesión renal aguda en línea verde con aquellos pacientes en los que solamente se monitorizaba, por ejemplo, diuresis, los que se monitorizaba creatinina y en quienes se monitorizaba a la vez creatinina y diuresis. Obviamente con la creatinina nos va más. Y a mayor severidad de la lesión, mayor mortalidad. En UCI hicieron un trabajo para detectar lesión renal aguda. Medíamos diuresis por hora, horario de manera consecutiva, versus aquellos pacientes en quienes nos tomaban como promedio una diuresis en un día, ¿no? Detectaron que aquellos en quienes se medía la diuresis por hora detectaban más rápido, más casos, ¿no? En este caso más del doble de casos de lesión renal aguda tipo 1. ¿Está claro eso? ¿Me dejan entender? No, repite. Esto es un estudio que se realiza en UCI, en pacientes que estaban en UCI cardíaca y en UCI normal, UCI general.
en ellos querían detectar presencia de lesión renal aguda. ¿Qué es lo que han hecho en el estudio? Sacaron las pruebas, ¿no? El gasto urinario es mucho más sencillo. Entonces, en la UCI se mide diuresis de manera horaria. Entonces, compararon eso. Si utilizaban diuresis de manera horaria, detectaban más casos de lesión renal aguda de tipo 1 que solamente utilizando, por ejemplo, creatina. Entonces, ¿cuál es más sensible para detectar lesión renal aguda? Gasto urinario. Diuresis. Acá nuevamente, se monitoriza, por ejemplo, UO es gasto urinario versus SC que es creatinina C. Ustedes pueden apreciar que para detectar lesión renal aguda es mucho más sensible la diuresis comparado con la creatina. Bien, estudio retrospectivo, más de 15.000 pacientes. Monitorizaron gasto urinario en 48 horas sin ausencia. O sea, cada hora, ¿no? Chequearon. No podía haber ausencia de más de 3 horas sin estar monitorizando diuresis. Durante las primeras 48 horas de ingreso a UCI. Entonces, diuresis es mucho más sensible, ¿no?, que creatinina para detectar lesión renal aguda. Y obviamente eso te ayuda a que te digas mejor el paciente en la parte clínica. Monitorizabas, dabas diuréticos de manera mucho más adecuada. Acá eso para que ustedes lo puedan leer cómo se gestiona la lesión renal aguda de acuerdo a cada etapa, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que hay que evitar, ¿no? Y acá va la respuesta un poco relacionada a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes detectar lesión renal aguda de manera más temprana posible? Acá, por ejemplo, utilizaron un equipo donde utilizaban biomarcadores urinarios. Eso es lo que no tenemos, lo que hay que investigar, ¿no? Está metaloproteinasa y el factor que se parece a la insulina. Dice que permiten la detección temprana de estrés renal. Entonces, cuando utilizaban esto en pacientes que habían sido operados de la parte cardíaca, ¿no?, en aquellos en quienes utilizaban estos biomarcadores detectaban mucho más antes lesión renal aguda y obviamente evitaban que ese paciente haga lesión renal aguda. Es que hacían, de repente no le pasaba mucho líquido, evitaban mucha toxina, no le daban antibióticos que eran neurotóxicos, ¿no?, de repente suspendían algunos medicamentos que te podían ocasionar lesión renal aguda. Tanto la hipovolemia como la hipervolemia te van a ocasionar daño renal. La curva en J, ¿no? Tenemos que mantener un equilibrio. Entonces, ¿cómo llegamos a este equilibrio? Hidratando. Y aparte del manejo, lo que les decía en el examen clínico, la insonografía, el apoyo a la ecografía. Lo que hemos visto en la clase pasada, lo que es el Vexus, el Focus. Esto nos va a ayudar a mantener a nosotros euvolemia, ¿no?, para evitar sobrecarga o deshidratación. Obviamente, mientras más sobrecargado el paciente, como lo viste en la clase pasada, el paciente se va a morir. Los pacientes que tienen más sobrecarga tienen más presencia de lesión renal aguda versus aquellos pacientes que no tenían sobrecarga hídrica, ¿no? Las sobrecargas se identificaban como una causa importante de lesión renal aguda porque la congestión venosa puede comprometer la perfusión y causar daño directo en el parénquima renal. Este gráfico lo resume, quedó bien bonito, ¿no? Es del año 2014. Miren, si hay ascitis, bueno, los pacientes que tienen cirrosis, ¿qué va a pasar? Va a haber hipertensión intraabdominal, eso va a comprimir al riñón y ¿qué va a producir? Compresión, ¿no?, a nivel de venas y de arterias, y eso va a incrementar ¿qué cosa? La presión intersticial a nivel de riñón. Miren, se está comprimiendo. Si comprimo los vasos y las venas, no le va a llegar líquido, no le va a llegar perfusión. Ocasionamos daño renal, mayor congestión, hay también presión a nivel intratubular, no va a haber ultrafiltrado, ¿sí? Todo eso va a mejorar. Ya veo caras de sueño, vamos. Presión arterial media para favorecer la irrigación del riñón, 65. Ese es el mínimo. Con una PAN de 65 aseguras perfusión. Si está menos, no aseguras perfusión, probablemente produzcas lesión renal. Vamos a correr un poco. En los pacientes que tienen shock, hay drogas que se utilizan para manejar shock, ¿no? Tanto hipovolémico, cardiogénico, ¿qué es lo que se utiliza? Noradrena y dopamina. Entonces compararon noradrena y dopamina. Obviamente todo esto en el contexto de evitar lesión renal aguda. Evitar que tú utilices bastante líquido, porque estamos viendo que sobrecarga hídrica te produce lesión renal aguda. Cuando compararon, no encontraron diferencias entre los resultados de noradrenalina y dopamina, pero dopamina sí se asocia a mayor mortalidad por mayor presencia de arritmias cardíacas. ¿Está? Incluso en los pacientes que tenían shock cardiogénico te producían mayor mortalidad. ¿No? Justo para el shock cardiogénico.
Bueno, acá se lo van a leer. Otro, utilizamos cloruro de sodio, ¿no? Y soluciones balanceadas. ¿Qué solución balanceada conocen? Lactato. Lactato rígido, porque es más fisiológico. Entonces, compararon, ¿no? Entonces, ¿qué evaluaron? Resultados, ¿no? Principales resultados secundarios al daño renal. ¿Qué compararon? Mortalidad, si al final el paciente pasa a diálisis o si persiste con disfunción renal. ¿Quién te producía más eso? El cloruro. ¿Por qué motivo? Porque se Muy aparte que pasas, ¿no? al Te eliminas intersticio. sobrecarga, el exceso de cloro. ¿Cuánto es el cloro normal en nuestra sangre? 103. De 98 a 105. ¿Y cuánto el cloro tiene el suero fisiológico, entre comillas? Ay, no. ¿Cuántos es el equivalente? 154. Bastante, Perdón. ¿verdad? 154. Entonces estamos dándole bastante cloro. Hipercloremia es una de las ocasiones de cosas. Vasoconstricción de la arteriola aferente, lesión renal aguda. Dentro del tratamiento de la lesión renal aguda, si tu paciente es diabético, que es éxito, hay que controlar bien el tema del azúcar. Una recomendación es mantener el azúcar más o menos entre valores de 130 y 140. Entonces, comparar en aquellos pacientes, ustedes están viendo ahí, en quienes hicieron un control intensivo de la glucosa, entre 81 y 108, y control convencional. ¿Quién se moría más o quién tenía más lesión renal aguda? Obviamente aquellos que estaban en el grupo convencional, aquellos que éramos más ligeros en el control de la glucosa vivían más que aquellos pacientes en quienes ejercíamos un control intensivo de la glucosa, ¿no? Mortalidad a 90 días, significativo. Por eso es que las recomendaciones para manejo de lesión renal aguda, en el caso de glucosa, es mantener la glicemia entre 110 y 141. ¿Y por qué se morían estos pacientes en el control? En aquellos que hacíamos control intensivo de glucosa. ¿Por qué se morían más? Por hipoglicemia. La hipoglicemia mata. La hiperglicemia, ¿no? La hipoglicemia, sí. ¿Cómo está la inmunidad en lesión renal aguda de Shara? Vamos. Los neutrófilos, su función está deteriorada y las toxinas urémicas contribuyen a la disfunción inmune. ¿Cuándo los pacientes tienen alergia clonal? No hay mucha respuesta. ¿Qué también dábamos? Albúmina, ¿no? Para corregir. Compararon albúmina con cloruro, ustedes están viendo. Y miren, compararon mortalidad, falla orgánica, estancia en la UCI, estancia hospitalaria, días con ventilación mecánica y días con terapia de reemplazo renal. No sirve nada. Es igual. ¿No? Se utiliza solución salina o albúmina. Y ahí está, nuevamente relación. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué nos recomienda Cardiólogo? Dice que en ausencia de shock hemorrágico, ¿qué nos recomienda? Cristaloides, ¿no? En lugar de coloides, que es albúmina, como terapia inicial para mejorar el volumen intravascular. ¿Cuánto del cloruro se queda a nivel intravascular? ¿Sí o paso 1000? Así les voy a preguntar. Paso 1000, vamos a ver. 250. Le pasas 1000, ¿cuánto se queda en el intravascular de los 1000? Una noche. ¿Ah? 250. 250. ¿Al intracelular cuánto entra? 720. ¿Ah? Sí, Si le pasas dextrosa, ¿cuánto se queda en el intersticio? 150. 250. ¿En el intracelular? 670. ¿Y en el intravascular? 80. Muy bien. ¿Qué vasopresores recomendaría? Noradrenalina, ¿verdad? Noradrenalina. Porque con dopamina hay más arritmia. Muy bien. ¿Por qué no da arena? ¿Qué? Fíjate. ¿Por qué crees? ¿Revisaste? Tú me has dicho que eres de UCI, tú eres más tranquilo. Él no usa rifle. ¿Tiene que ver algo con los receptores? ¿Qué más? Sí, ahí está. ¿Por qué no se puede dar? ¿Por qué murió se consigue la adrenalina? Revisen. Porque la noradrenalina es más, yo digo que la noradrenalina es más sensible con los receptores alfa 1. A nivel de los vasos y a nivel cardíaco. A nivel cardíaco, la adrenalina es más.
Por eso me motivo. Por eso prefieren no. Para no dar arritmias ni hacer fallas cardíacas. ¿Ya? Glucosas, no se olviden, en lesión renal aguda, ¿en cuánto tiene que mantener? 110 y 110 y 149. 149. ¿Cuántas calorías van a dar al paciente? Entre 20 y 30. ¿Sí? Proteínas. Ahí vamos. Dice que en pacientes no catabólicos 0,8 a 1 gramo por kilo por día. En pacientes que están en hemodiálisis de 1 a 1,5. Y aquellos pacientes que están en diálisis de 24 horas y están hipercatabólicos hasta 1,7 gramos por kilo por día. Algún día vamos a tener la cátedra de eso. Espera. Diurético se utiliza para prevenir acné. Pregunta esa. No, no se utiliza para prevenir. Solamente cuando vas a dar diurético, solamente si el paciente tiene signos de sobrecarga hídrica. En ese contexto. Preguntas. Pregunta, Ay, qué Dios. Sí.